Antes de empezar con la historia, tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni animes ni imágenes que salgan. Todos los derechos a sus creadores, solo la historia no canónica me pertenece. Nos quedamos cuando título. Sintonía carnal. Autor. Tu seudónimo, personajes. Alastor, Azbin Hotel, Xofk, original female character, advertencias. Contenido sexual explícito, horror psicológico, elementos de body horror, manipulación, poder desbalanceado, no con barra dud con, degradación, temáticas caníbales metafóricas, sadismo barra masoquismo. Advertencia fuerte. Este es un contenido para adultos, oscuro y perturbador. Sinopsis. En un rincón olvidado de Pentagrama, una joven demonio con una pasión por la música clásica y los secretos antiguos recibe una invitación peculiar de parte del demonio de la radio. Lo que promete ser una noche de conversación sobre melodías perdidas, se convierte en una sesión de 40 minutos de metamorfosis forzada, donde el cuerpo y el alma son sintonizados a la frecuencia más íntima y aterradora de Alastor. Sintonía carnal. El estudio era un anacronismo viviente. Pesados cortinajes de terciopelo carmesí, estanterías repletas de discos de vinilo y extraños artefactos radiofónicos, y un olor a polvo viejo, ozono y un tenue aroma a bourbon. En el centro, como el altar de una capilla profana, un antiguo micrófono de radio sobre un pedestal de latón. Alastor sonreía, inmóvil, desde su sillón de cuero. Sus ojos, diales rojos estáticos, la observaban sin pestañear. Me alegra que aceptaras mi invitación, querida. Su voz, ese eco perfecto y melodioso que salía de todas partes, envolvía la habitación. La Ozk, a quien llamaremos Lira, asintió, tratando de dominar el temblor de sus manos. Había venido por las partituras prohibidas que él prometió mostrarle, las de aquellas sinfonías compuestas en las almas de los condenados. Era una erudita, una coleccionista de sonidos raros. Pero en su pecho, un sexto sentido demoníaco le advertía que había subestimado el precio de la audición. La música, mi cara, comenzó Alastor, levantándose con una fluidez antinatural, es mucho más que notas en un pentagrama. Es una fuerza metamórfica. Transforma emociones, recuerdos, carne. Sus dedos, largos y de nudillos pálidos, acariciaron el borde del micrófono. Un zumbido de estática llenó el aire. Lira sintió un pinchazo en la base de su cráneo. Un cosquilleo que se extendió por su columna vertebral. No entiendo, pero lo harás. Un concierto privado. Una pieza única, compuesta para, y en, un instrumento vivo. Su sonrisa se ensanchó, mostrando todos sus dientes afilados. De repente, las sombras de la habitación se alargaron, bailando al ritmo de una big band inexistente. Las cuerdas de un contrabajo fantasmal pulsaron un ritmo lento, sensual y profundamente inquietante. Minuto 1, 10. La sintonía, la estática se volvió palpable, un manto de energía vibrante que rodeó a Lira. No podía moverse. El aire era gelatina electrizada. Alastor se acercó, y su toque no fue de piel, sino de frecuencia. Puso sus dedos en las sienes de ella. Escucha la frecuencia fundamental, el latido de tu propia condena. Un dolor agudo, pero breve, atravesó el cráneo de Lira. Luego, una oleada de calor. No era desagradable al principio. Era como una copa de licor fuerte bajando, quemando, pero dejando un rastro de euforía. Un rubor subió por su cuello. Su respiración se aceleró. Alastor observaba, analítico, como un científico ante una probeta. Bueno, receptividad excelente. Ahora, ajustemos los agudos, la ansiedad, el miedo reprimido. Giró un dial invisible. Lira jadeó. El calor se tornó en electricidad pura, corriendo por sus nervios. Cada roce de su vestido contra la piel se amplificó 1000 veces. La seda era una caricia áspera y deliciosa. Un sudor frío perló su frente, pero simultáneamente, un pulso húmedo y ardiente se despertó entre sus piernas. Era involuntario, aterrador. Ella sacudió la cabeza. ¿Qué me está haciendo? Armonía, preciosa. Tu cuerpo es un caos de deseos y terrores mal sintonizados. Yo solo, igualo la afinación. Su voz era ahora un susurro directamente en su oído interno, mezclado con el susurro de la radio entre emisoras. Minuto 11, 25. La resonancia. Alastor ya no estaba solo frente a ella. Sus sombras, extensiones de él mismo, se materializaron en tentáculos de oscuridad densa y chispas estáticas. La envolvieron suavemente, levantándola del suelo. No quemaban, pero vibraban con la misma frecuencia que ahora corría por sus venas. El vestido de Lira se deshizo en jirones de sombra, dejándola expuesta bajo la tenue luz rojiza. La vergüenza fue barrida por una nueva oleada de sensaciones.
Las sombras la tocaron no con rudeza, sino con una precisión devastadora. Una se enroscó en su muslo, otra acarició la curva de su pecho, una tercera se posó en su boca, silenciando sus gemelos nacientes. Era una violación sistemática, orquestada. Cada toque era una nota en la espantosa sinfonía. Alastor dirigía desde el centro, sus ojos brillando con un placer puramente estético y dominante. Lyra luchó, pero su cuerpo, traicionero, comenzó a arquearse hacia esas caricias oscuras. El placer se mezclaba con el dolor de la electricidad estática, el miedo con una lujuria profunda y corrupta. Lágrimas cálidas surcaron sus mejillas. La resistencia crea una disonancia maravillosa, comentó Alastor, deleitado. Contraste. Ahora, el movimiento descendente, hacia la cavidad más oscura, el lugar donde el placer y el pánico son la misma nota, una sombra más densa, que parecía tener la textura del terciopelo y la temperatura del hielo, encontró su entrada. Lyra gritó, pero el sonido fue absorbido por la estática. No fue un empuje, fue una infiltración. Un frío que quemaba, una plenitud que vaciaba. Su mente se fracturó. Ya no era solo su cuerpo siendo tocado. Era su esencia, su historia de pecado, sus deseos más ocultos y vergonzosos, siendo expuestos, mapeados y reproducidos como en un tocadiscos. Minuto 26:35. El clímax distorsionado, la metamorfosis alcanzó su punto álgido. La piel de Lyra comenzó a brillar con un pálido resplandor radioactivo. Patrones de estática, como los de una pantalla vieja, se movían bajo su epidermis. Sus ojos se volvieron discos negros con agujas rojas de sintonía. Ya no era completamente ella, ni un demonio común. Era un instrumento afinado por Alastor, resonando con su frecuencia personalísima. El placer que la inundó entonces no era humano, ni demoníaco. Era mecánico. Un circuito cerrado de retroalimentación agonizante y extática. Las sombras vibraban dentro y fuera de ella en un ritmo frenético, sincronizado con el jazz cacofónico que llenaba la habitación. Alastor se acercó por fin, su forma física y sus extensiones sombrías fundiéndose en una sola entidad. Tomó su barbilla. Aquí está el crescendo, mi dulce instrumento. El momento en que el ejecutante se funde con la música la besó. No fue un beso, fue una conexión de terminales. Lyra sintió como su conciencia, su voluntad, su yo, era succionada, filtrada a través de ese contacto. No hacia la muerte, sino hacia una existencia subsidiaria, una nota sostenida en la sinfonía infinita de Alastor. En su boca supo el sabor de su propio miedo convertido en éxtasis, y el sabor a cobre y estática de él. El orgasmo que la destrozó no tuvo nada de liberador. Fue una implosión, un colapso de ondas sonoras. Un silencio blanco y punzante seguido de un chillido agudo de retroalimentación que hizo temblar los cristales de las lámparas. Minuto 36:40. El silencio del ecualizador. Las sombras se retiraron, depositando a Lyra, temblorosa y cubierta de un brillo residual, en el suelo frío. La música se desvaneció, dejando solo el zumbido de fondo de un aparato apagado. Alastor se enderezó la chaqueta, impecable. En su sonrisa había una satisfacción profunda, la de un gourmet tras un banquete singular. Lyra intentó levantarse, pero sus extremidades no respondían correctamente. Veía destellos de estática en los bordes de su visión. Y en lo más hondo, una nueva sintonía. Un eco perpetuo de la voz de Alastor, un deseo perverso por el caos ordenado que él representaba, y un terror que ahora sabía a dulce. 40 minutos exactos, anunció él, consultando un reloj de bolsillo que no había sacado antes. Una interpretación memorable. Tu tono fundamental ha cambiado para siempre, querida. Ahora llevas una parte de mi señal. Se acercó y le dejó caer unas partituras ennegrecidas al regazo. Tu pago, como prometí, pero el precio real brillaba en los ojos de Lyra, ahora atenuados pero irremediablemente alterados. Se había convertido en algo nuevo. Un receptor pasivo, una antena eternamente orientada a la frecuencia del demonio de la radio. Su metamorfosis no había sido en una bestia, sino en un eco, un instrumento guardado para la próxima vez que el maestro de ceremonias deseara tocar una melodía oscura y carnal. Alastor se desvaneció en un estallido de estática y risa grabada, dejándola sola en el silencio electrizado, transformada, violada en cada capa de su ser, y espantosamente, irrevocablemente, sintonizada. Fin. Nota del autor. Este fanfic explora los aspectos más oscuros y manipuladores de Alastor, utilizando la metáfora de la radio y la sintonía para un horror psicológico y físico íntimo. El lemón no es romántico ni consensuado. Es una herramienta de dominación y transformación violenta, acorde con la naturaleza del personaje.
La duración de 40 minutos es un marco temporal rígido que refleja el control total de